Sea bendito el nombre de nuestro Dios en este día, el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para finalmente ser la familia más importante en el reino de los cielos. Hoy nuestro tema y nuestra enseñanza tiene que ver con la familia, lo que está más cerca al corazón de Dios. Nos encontramos en tiempos difíciles y peligrosos y estamos viendo y hemos visto al enemigo de nuestras vidas, Satanás, queriendo destruir, arruinar la familia. Por eso nos corresponde como siervos volver a los principios, a las sendas antiguas, a lo que Dios ha establecido, cuál es el propósito de Dios, qué quiere nuestro Dios con cada una de nuestras vidas. Y es necesario recurrir a la palabra y entender que el origen de la familia está en el corazón de Dios. Y todo esto lo encontramos desde el mismo Génesis, en la creación, cuando Dios hace todo tan perfecto, tan hermoso. Y finalmente en Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en las aves y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y en el versículo 28 dice, y Dios dijo, y dio esta orden, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre ella. Entonces encontramos aquí la familia. Y para aquella familia tiene que haber matrimonio, los bendijo Dios. Por eso tenemos que hablar en estos tiempos de la importancia de la familia y cómo Dios estableció sus principios desde un comienzo. Estos textos nos animan, nos motivan a tener que volver a las sendas antiguas y a mirar cuál fue el propósito de Dios cuando creó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Por eso en el mismo Génesis, capítulo 2, encontramos que a partir del versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le asignó inicialmente dos tareas. Coloca Dios al hombre en esta tierra tan maravillosa, colocada, hecha por nuestro Dios, y le dice, lábrelo, o sea, aparece el trabajo. Por eso el trabajo dignifica al hombre. Y luego le coloca la palabra guardarlo, o sea, guardarlo del enemigo, porque ya el enemigo de nuestras vidas y hoy estaba, ya se encontraba en la tierra, y esa misma tarea continúa para nosotros en estos tiempos. Pero adicionalmente a estas primeras tareas que Dios asigna a la primera pareja, al hombre, le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas de todo árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Por eso dice el versículo siguiente, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayudonia para él, para cumplir el propósito de Dios. Dios diseña, crea a la mujer, y encontramos en la palabra cómo es este diseño perfecto de nuestro Dios. Así que nos encontramos con grandes verdades de lo que es la familia, que es el diseño de Dios. Y en estos tiempos el enemigo ha querido distorsionar, cambiar completamente lo que Dios estableció. Eso no se puede quitar. Por eso nos encontramos con el anticristo, que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y estos tiempos se escucha hablar mucho de este ser, este personaje, anticristo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Una nación como la nuestra. Si vemos gobernantes que quieren colocar leyes contrarias a la palabra, como iglesia nosotros nos levantamos para decir, esto es lo que dice Dios, y nos corresponde enseñar y estar preparados para hacer defensa del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra luego continúa y allí nos encontramos en Génesis capítulo 9, nuevamente cuando viene el diluvio porque el pecado era muy grande sobre la tierra, y entonces Dios determina acabar la tierra con el diluvio, y aparece Dios nuevamente. Una vez que fue salvo Noé, la Escritura nos narra, nos describe que Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras fueron salvas. 8 personas fueron salvas. Aparece la familia. Fíjate algo importante de este diluvio, la familia. Y todo gracias a que encontramos un patriarca, un hombre de Dios llamado Noé,
que entendió la voluntad de Dios, que caminaba con Dios. Y al caminar con Dios, él entendió su tarea y su responsabilidad que tenía con su familia. En este caso, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras como hijas. Entonces, ahí también Dios le dice, después del diluvio, a Noé le dice, en el capítulo 9, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llene la tierra. Nuevamente lo de Génesis 1, 28. Señoree, multiplique la tierra, multiplíquela, hágala crecer en todos los sentidos. Es una tarea que no ha cambiado y se mantiene vigente para nosotros. Y así continuamos por toda la Escritura hasta que nos encontramos aquí con un texto extraordinario, maravilloso, en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. Y esto va a ser muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado, tenemos un llamado de parte de Dios. Tú has sido llamado, Dios te escogió, nos llamó, así como llamó a Abraham. Y mire lo que le dice Dios a Abraham, porque eso tiene que ver para nosotros esta palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Son palabras, es el llamado de Abraham, porque dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué palabra tan extraordinaria, qué llamado de Dios para Abraham. Él entendió su llamado, que sería bendición y que su nombre sería engrandecido y por causa de él serían benditas todas las familias de la tierra. En el corazón de Dios está la familia, continúa. Pero luego esta palabra en Génesis 18 es muy importante, la actitud que toma Abraham allí, porque Dios también determina Sodoma y Gomorra que el pecado estaba contrario a lo que era el propósito de Dios. Y Dios llama a Abraham y dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y en este capítulo 18, dice aquí la palabra, en el versículo 18 de 18, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, dice Dios de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. ¡Qué palabra extraordinaria! Mire cómo es importante. La tarea importante para todo varón de Dios, todo aquel que ha sido llamado a Dios, es hacer que los hijos guarden el camino del Señor. Por eso encontramos en Génesis cuando Dios le dice, he puesto en el huerto el árbol de la ciencia, el bien y el mal, y el árbol de la vida. El día que comieras de este árbol morirás. Y de inmediato dice, el único árbol para comer es el árbol de la vida, que representa a Dios, que representa a Cristo. Y los primeros padres comieron de la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero esto tipifica la independencia. O sea, actuar y hacer sin tener en cuenta a Dios, mientras que el árbol de la vida es dependencia. Son 2 árboles que están en el huerto. Y esto sigue vigente para nosotros. O sea, o caminamos con Dios, hacemos la voluntad del Señor, es el árbol de la vida, o sea, que representa a Cristo, o tomo del árbol de la ciencia, el bien y el mal, que es actuar con el espíritu independiente sin tener en cuenta a Dios. Y por eso Dios dice de Abraham, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová. Abraham la tenía clara, de hacer que sus hijos guardaran el camino del Señor. O sea, siempre depender de Dios, del temor a Dios. Y hoy esto sigue siendo vigente para nosotros en estos tiempos. Todo varón de Dios, todo sacerdote de Dios, por eso somos profetas y sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Estamos para, primeramente, enseñar a nuestros hijos el camino de Dios, el camino del temor, de la reverencia a Dios. Para que Dios diga, y se cumple esa palabra de Génesis 12 que Dios había hablado a Abraham, dice, y después de que esto esté haciendo, entonces ahí sí dice aquí el versículo, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si tú has escuchado una palabra hace 20 años, 10 años, y Dios te llamó y te escogió, y hay palabra profética sobre ti, se cumple esa palabra.
cuando cumplamos nuestra principal tarea, que es la de enseñar, formar a nuestros hijos en el camino del Señor. Esa es la más importante y eso es lo glorioso. Eso es lo que hoy quisiéramos que la iglesia, tú como iglesia, reciba esta visión del Señor y vea su papel y su responsabilidad. El enemigo ha traído un espíritu de enceguecimiento para que no resplandezca la gloria del Evangelio, pero hoy ese espíritu de enceguecimiento se va para que resplandezca la gloria del Evangelio, la palabra de Dios, y podamos nosotros como sacerdotes, ministros del Señor, cumplir nuestra tarea. Me gusta esta palabra de Génesis 18, versículo 19. Dios dice, porque yo sé que tú, mi hermano, mandará, ordenará, instruirá a sus hijos y a su casa para que guarden el camino del Señor. Esa es la tarea que nos corresponde. Hoy son tiempos proféticos, hoy son tiempos para tenerlo bien presentes, y si esa tarea la cumplimos, entonces se cumplen todas las palabras que Dios ha hablado sobre nosotros. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, serás grande, haré tú que tu nombre resplandezca, será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Es decir, Dios habló de Abraham, pero para que eso se cumpliese, Abraham tenía que enseñar a sus hijos el camino del Señor. Y hoy, para que se cumpla toda la palabra que está en ti, que has recibido de parte de Dios, es necesario que tengamos bien presente esta noble tarea. En los domingos anteriores hemos estado compartiendo del nuevo pacto en el cual nos encontramos, y en el nuevo pacto Dios orienta para que el sacerdote ministre la cena, ministre y dé a conocer el nuevo pacto, enseñe a sus hijos el camino del Señor. Y durante varios meses hemos estado trabajando, animando y motivando a los varones que asuman su papel, su responsabilidad como sacerdotes delante del Señor. Así que aquí encontramos, por ejemplo, para seguir hablando de estas verdades, el salmista David, el Salmo 127 y 128, nos habla de unas palabras extraordinarias. Salmo 127, la bienaventuranza del hombre que teme al Señor. ¿Qué dice la palabra? En el Salmo 127, prosperidad viene de Jehová. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de mañana y vayáis a trabajar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado ha dado Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos. ¿Cuál es la mejor herencia? Los hijos. Y dice, cosa de estima el fruto del vientre. Bendito el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saetas en mano del valiente, flechas en mano del valiente. Por eso, ahora que se está iniciaremos este curso de ser auténticos padres, de honrar y a asumir un papel de padres, entendemos esta palabra mucho mejor. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y ese Salmo 128, el salmista la tenía clara cuando dice, bienaventurado todo aquel que teme a Dios, todo aquel que guarda el camino del Señor, que anda en sus caminos, que anda cumpliendo la tarea con sus hijos. Dice que anda en sus caminos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos al lado de su casa, y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Palabras importantes. El salmista David la tenía muy clara para estos tiempos. Pero también nos encontramos con el profeta Malaquías, hablando del Antiguo Testamento de lo que es estos tiempos, y cómo el profeta Malaquías en el capítulo 2 de Malaquías nos habla a partir del versículo 14, hablando de la familia como nuestra enseñanza para este día. Dice, mas ¿qué diréis? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera de pacto y con la cual has sido desleal. Es importante, aquí el profeta le reclama al varón, le dice, mas diréis, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, ¿no hizo el uno? Habiendo en él abundancia de espíritu, de dos espíritus, el día del matrimonio, Dios hace un solo espíritu. Esto es un misterio.
pero así lo hace el Señor. ¿Y para qué hace el Señor un solo espíritu? Dice el texto. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, o sea, hijos para Dios. Ese es el propósito de multiplicar, señorear, sojuzgar la tierra, el plan de Dios, el deseo del corazón de Dios. Pero como el hombre se fue apartando y se ha ido apartando, también estos son tiempos proféticos, como lo dice Malaquías en el capítulo 4, he aquí yo os envío el profeta Elías, el cual, antes que venga el día de Jehová, el cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos rebeldes a la prudencia de padres justos. Son tiempos proféticos y viene el Espíritu Santo. Para estos tiempos, como lo ha hecho el profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, y mis siervos y mis siervas profetizarán. Entonces, mire cómo el Señor está obrando en estos tiempos, y la presencia del Espíritu Santo nos va a llevar, y nos lleva a la dimensión de familia, y nos lleva a cumplir nuestra noble tarea y sublime de edificar, formar a nuestros hijos, instruirlos en el camino del Señor. Y Dios dice, yo sé que mis siervos hacen que sus hijos guarden el camino del Señor para que se cumplan todas las palabras proféticas. Así que la familia es gloriosa, es interesante. Ahí encontramos ya a Jesús en Mateo capítulo 5, a partir del 27 al 32, Jesús hablando del adulterio, que es lo que más atenta contra la familia, los pecados de adulterio y el divorcio. Si usted mira la palabra en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, Jesús habla de lo que más atenta contra la unidad de la familia. Dice el capítulo 5, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que viera a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, habla que hay que hacer frente a ello. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor es que te se pierdan tus miembros y note que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús y el divorcio. Por eso en el reino de Dios no existe el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudia comete adulterio. Mire cómo estos pecados atentan finalmente, y por eso es que el Señor habla de ellos de una forma clara, específica, concreta. Así que hoy nos encontramos en tiempos difíciles y peligrosos, y nos toca rescatar, predicando esta palabra y enseñarla. Si vemos en el libro de Hechos, esta primera enseñanza allí, cuando hay el primer milagro hecho por los apóstoles, el apóstol Pedro, la curación de este cojo, y al final de esta enseñanza, el apóstol Pedro predica esta palabra, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay tiempo, y este es tiempo de arrepentimiento, de conversión, y si es así, volvemos a los tiempos de refrigerio, al plan y propósito de Dios. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, te retenga hasta los tiempos de la restauración de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Por eso dice aquí la palabra, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días, lo que nos encontramos. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios derramó de su Espíritu Santo y hace estos milagros y la persona se convierte, se arrepiente, empieza a tener prioridad la familia. Y ahí entonces, en esta simiente, benditas todas las familias de la tierra. Y sigue diciendo el último versículo, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, a Jesucristo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto es extraordinario, la familia, lo que está más cerca del corazón de Dios. Por eso encontramos en el libro también de Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo hablando de la familia. Y como dice el apóstol Pablo, aún orando. El apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 14, por esta causa, por el misterio de la iglesia, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien deriva su identidad toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo lo dice, la identidad de la familia en los cielos y en la tierra. Lo que nos identifica el corazón del Padre, nuestro Dios, en la familia. Y Pablo dice, doblego mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien deriva su identidad, toda familia, en los cielos y en la tierra. Cómo es interesante estas palabras que encontramos, porque ahí está el secreto. Ahora en el libro de Hebreos nos encontramos con palabras como estas. El apóstol nos enseña en el capítulo 12, hablando y termina el 13, este texto que es supremamente valioso y que tenemos que nosotros levantarlo y dignificar la vida de la familia, la vida de la pareja, la vida del matrimonio. Dice el versículo 4, Hebreos 13, 4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hoy tenemos que honrar el matrimonio. Tenemos que hacer valer la esencia del matrimonio. Tenemos que levantar, tenemos que instruir a nuestros hijos, motivar para el matrimonio, que es una honra, es darle honra a nuestro Dios con el matrimonio. Hoy escuchamos las fuerzas del mal, el enemigo no le está dando importancia al matrimonio. No hay esa esencia. Pero en la iglesia de Jesucristo, en medio del pueblo de Dios, sí levantamos, valoramos, impulsamos y motivamos lo que es el matrimonio. Por eso encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5 a 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, y sigue un listado. Quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué coloca estos pecados de primero, adulterio y fornicación? Porque atenta precisamente contra la unidad de la familia. Son pecados graves delante de Dios, para que el apóstol diga, y quienes practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Esto atenta contra el plan original de nuestro Dios. Por eso nos corresponde labrar la tierra, cumplir nuestra tarea, pero a la vez guardarla del enemigo. ¿Y cómo entra? Cuando vemos que el enemigo está entrando a nuestras casas, llegando con pensamientos que hoy la influencia del mundo está tocando la vida de todos nuestros hogares, tenemos que levantarnos. Y estos son tiempos para levantarnos con la autoridad del Señor y deshacer toda obra del diablo. El enemigo ya fue vencido en la cruz de Calvario. Jesús lo venció, es un enemigo vencido y nosotros tenemos que levantar estandarte de la palabra y decir, esto es lo que Dios dice en su palabra. Por eso al final de los tiempos va a haber una lucha fuerte con las fuerzas del mal, pero como hijos de Dios, como discípulos, levantaremos y honraremos el nombre del Señor y todo lo que se llame Dios. Satanás, en cambio, se opone a todo lo que se llama Dios, especialmente el matrimonio. Animamos y motivamos. En estos tiempos nos encontramos para seguir trabajando. En estos días siguientes, las enseñanzas que ahora se están dando y lo que viene en los días posteriores es formación para los padres, cómo ser padres. Según la palabra, Dios ha levantado ministerios en esta tierra que convergen, que nos ayudan, nos impulsan para que preparemos nuestras vidas y seamos y hagamos la voluntad del Señor, que es lo que Dios quiere para nuestros días. Les estamos animando en este día, pero tenemos que volver a las sendas antiguas, a cumplir con el propósito del Señor. Y eso es lo que nos motiva. Y cuando trabajamos en función de ello, el Espíritu Santo obra de una manera particular en nuestros hijos. El enseñar estas verdades, el edificar a nuestros hijos con estas verdades, hacer que ellos guarden el camino del Señor, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y entonces tendremos una generación de profetas. Ellos profetizarán la palabra que fue enseñada por los padres. Así que es la más alta labor sublime que nos corresponde para estos tiempos. Hoy te ruego, mi hermano, levántate a cumplir tu tarea, a cumplir lo que Dios te ha encomendado, para que un día puedas decir, como cuando Jesús antes de morir, antes de ir a la cruz, en San Juan 17, diga, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y un día también uno puede decir, he acabado, he terminado la tarea que me ordenaste, mi Señor. Y a los que tú me diste, estos hijos, o este hijo, le he dado tu palabra, y él o ellos ya la practican, la están guardando.
Padre, en la labor les di a conocer tu nombre y ellos ya saben que todas las cosas proceden de ti. Qué palabras extraordinarias de Jesús. La tenía muy clara nuestro amado Jesús. Y hoy tú y yo, varón de Dios, sacerdote de Dios, debes asumir este papel. Cumplir tu tarea de enseñar a tus hijos, a los que Dios te ha entregado, la palabra, para que Él la guarde, para que Él siga y aprenda el camino del Señor. Por eso cuando Jesús aparece en San Juan 5 y dice, he venido del cielo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que yo, lo que el Padre me da, que son discípulos, en este caso para un padre e hijos, los padres, hijos, no pierda yo nada, que ninguno de mis hijos se pierda, sino que ellos resuciten en el día postrero. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo nuestro no termina el día de nuestra muerte, es un paso nada más, porque viene lo mejor, el milenio, reinar con Cristo 1000 años, y al final la nueva Jerusalén, donde estaremos con el Señor para siempre, donde nos vamos a encontrar con el árbol de la vida, ese árbol que es alimentarnos de Dios directamente, es el árbol de la sujeción y de la dependencia de Dios. Mis amados y amada iglesia, como oró Jesús en San Juan 17, y todo Padre lo hará, te ruego que ellos sean uno así como nosotros somos uno. Y por ellos, dice Jesús, por mis discípulos, yo me santifico a mí mismo, para que mis hijos, mis discípulos, sean santificados en la verdad. Les he dado tu palabra y ellos la están guardando. Qué interesante la palabra que tenemos que trazar a nuestra familia, a nuestros hijos. Ahí sí podremos decir, como Dios dijo de Abraham, yo sé que Abraham, él enseñará a sus hijos y a su casa para que guarden el camino de Jehová, para que hagan justicia y sean rectos, y entonces ahí sí yo cumpliré todo lo que había dicho de Abraham, de que sería engrandecido y a través de él benditas todas las familias de la tierra. Si no cumplimos esa tarea, hemos perdido el año y lo estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Les animo, mis amados, para estos tiempos de hacer y buscar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Feliz día y muchas bendiciones.